Muy buenos días tengan todos. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más participantes y damos comienzo con nuestro webinar. Hola, muy buen día a todas y a todos que nos están acompañando en este webinar que platicaremos respecto a las reformas fiscales que acaban de ser aprobadas hace prácticamente el día de ayer, antier más bien en la tarde, por el Senado de la República, así como la ley de amparo, la misma que fue aprobada prácticamente el 17 de octubre. Vamos a hablarles del paquete económico, que dijo, qué egresos, qué ingresos, si hay nuevas tasas de impuestos, si no hay, si hay nuevos impuestos, que les voy adelantando, por suerte no hay nuevos impuestos, hay modificaciones en ciertas tasas, sobre todo de IEPS. Sin embargo, es una reforma profunda respecto al derecho de parte de los contribuyentes. Los medios de defensa de los contribuyentes, les voy adelantando, se están viendo afectados en el acceso a la justicia, en la manera en cómo se deben de garantizar, en la manera del recurso de revocación y en la manera en general de cómo nos vamos a defender como contribuyentes. Le cedo la palabra a mi colega Arlo Escamilla para que nos hable un poco primero respecto del paquete económico, qué dice, qué hay, qué trae y que nos dé esta introducción sobre el mismo. Después abordaremos lo que es la reforma al Código Fiscal de la Federación, que es una de las más importantes, el tema de IEPS, comentarios de ICR, de IVA, y terminaremos con la ley de amparo, que justo, si bien no es un tema fiscal, pues creo que sí va encaminado a los aspectos jurídicos, sobre todo en tema de cuentas, de suspensiones, que afectan a los contribuyentes. Muchísimas gracias, Luis Fer. Efectivamente, vamos a hablar de estos temas que son bastante contemporáneos, novedosos, que se están dando, pues justamente mientras estamos hablando y que se ha hablado mucho de ellos. Vamos a ver cuáles son las repercusiones que tienen con los contribuyentes. Y pues sí, justo como lo decía Luis Fer, vamos a dar primero un pequeño contexto respecto a los indicadores macroeconómicos, en qué situación nos encontramos hoy en día como país, y cuáles son las estimaciones que se tienen de diferentes fondos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de la OCDE. Entonces, empezando con esto, este paquete económico, estos cambios fueron presentados el 8 de septiembre de 2025, de 2026, disculpe, de 2025. Este año, lo que busca el gobierno de México son impulsar medidas para aumentar la recaudación tributaria, al mismo tiempo que el gasto público se dará bajo los criterios de austeridad, combate a la corrupción, eficiencia y transparencia. Esto quiere decir que para 2026 se estima un crecimiento entre el 1.8 y el 2.8 respecto a las finanzas públicas. Esto por palabras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe resaltar que este estimado es, por decirlo menos, optimista respecto a otros indicadores que han dicho, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento del 1.4%, el Banco Mundial, que estima un crecimiento del 1.1%, la OCDE,
que estima un crecimiento también del 1.1%, el Banco de México mismo, que estima un crecimiento del 1.4%, y la encuesta Citi de expectativas, que estima un crecimiento del 1.4%. En esto se estima que hay una recaudación tributaria mayor y se enfoca en ingresos que no vengan precisamente del petróleo. Esto propone un déficit presupuestario del 3.6 del PIB por ciento, lo que se considera un déficit del gobierno federal del 4.6% y un superávit del Producto Interno Bruto de las empresas públicas del Estado, como lo puede ser CFE o Pemex. Y también se establece un organismo de control presupuestario directo, sobre todo para el IMSS y el ISSSTE, que se va a hacer en conjunto. Sí, el crecimiento económico no es exuberante, pero el gobierno puede elevar la recaudación para sostener las finanzas públicas. Esto genera un entorno en el que las empresas deben prepararse para una mayor fiscalización en su cumplimiento. Y es por eso que se avecinaron estas reformas que hoy tenemos hoy en día. En este mismo marco, como lo estamos diciendo, de enfoques no petroleros, se han presentado planes estratégicos para fortalecer justamente estas empresas estatales, como lo son Pemex y CFE, que están orientados a garantizar su viabilidad financiera para poder aumentar su capacidad productiva y asegurar que estos beneficios repercuten y permeen directamente dentro de la población. Este proyecto de presupuesto para el Pemex del 2026 plantea un balance equilibrado, sin considerar apoyos de gobierno. Y esto debido a que adicionalmente se prevé una transferencia de gobierno federal de 263.5 millones de pesos destinada al pago de amortizaciones tanto de la deuda de mercado como de créditos bancarios contratados en años anteriores. Entonces, siguiendo con el gasto, los 16 programas prioritarios concentrarán 987 millones de pesos en 2025. Esto es casi un 10% del gasto total, con un aumento real del 14.1% respecto al año anterior, destacando entre estos programas que se les aumenta el gasto, la pensión de mujeres del bienestar, que aumenta un 267%, la casa por casa, que aumenta un 93.2%, y la beca Rita Cetina, que aumenta un 58.6%. También se prevén ajustes a la ley aduanera y el impuesto general de importación para imponer aranceles que oscilan dentro del 10 hasta el 50% para países con los que México no tiene tratados comerciales. Esto puede ser países que, por ejemplo, no se incluye países dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estos tratados comerciales abarcan industrias químicas, de plásticos, de vidrio, papel, cartón, marroquinería, motocicletas, textiles, vestido, calzado, muebles, juguetes, aluminio, entre una gama muchísimo más grande de industrias a las que pueden llegar a afectar estos ajustes arancelarios. Los gastos públicos alcanzarán los 10.1 billones de pesos con un incremento real de 5.9 en comparación con 2025. Y se plantea que los requerimientos financieros del sector público, la expresión más amplia del déficit, alcancen un 4.1 del PIB en 2026. Con eso, pues se llega a abandonar esta idea de una consolidación fiscal, por decirlo más abrupta. De mismo modo, se proyecta un promedio de producción de los hidrocarburos líquidos, incluyendo pues, los hidrocarburos ya condensados, de 1.794 millones con un incremento del 4.7 respecto a la estimación de 2025. Pues, y esto en vista de un declive de la plataforma de producción, por lo que se puede decir que la proyección anteriormente mencionada pues llega a ser optimista porque Petróleos Mexicanos, nuestra empresa paraestatal, en julio de 2025 produjo 1.648 miles de millones de pesos. Bueno, justo por esto, gran parte de las reformas que se prevén en nuestro paquete económico
tienen que ver con la fiscalización, sobre todo de hidrocarburos. De mismo modo, siguiendo con el gasto, se proyecta una asignación de 995 millones de pesos para el sector salud, esto es 2.6 del Producto Interno Bruto, y México necesitará aumentar 2.2 veces más la inversión en salud para cumplir con el estándar internacional, que es de aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto. Ahora, moviéndonos a esta parte de ingresos, contrastándola con la anteriormente mencionada de gastos, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación proyecta ingresos públicos por 10.2 billones de pesos. Esto sería un 22.5 del Producto Interno Bruto, con un aumento real del 5.9 respecto a 2025. Esto serán impulsados principalmente por, primero, una recaudación tributaria mayor, que es el 57.3% del total de esta recaudación, al mismo tiempo que se aumentan impuestos por bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos. Esto ha sido pues noticia nacional y yo creo que todos ya estamos conscientes de estos nuevos impuestos que se avecinan. El otro 14.4% del ingreso provendrá de deuda pública y el restante provendrá principalmente de ingresos petroleros y otros de organismos y empresas. El ISR estima recaudar 3.7 billones de pesos, esto es 3.7 más que en 2025, y el IVA estima recaudar 1.59 billones de pesos, esto es 4.9 más que en 2025. Por otro lado, el IEPS estima recaudar 761.501 millones de pesos, que esto es un 3% más que en 2025. Aquí podemos ver que el gobierno está apostando también por la recaudación mediante impuestos indirectos. Entonces, con esto podemos ver cómo han sido las políticas fiscales que está empezando a tomar el gobierno, cómo se intenta llegar a una salud fiscal y cómo estos impuestos pues se ha intentado tomar una política tributaria de impuestos, se podría decir, que saludables. Estas políticas nuevas también incluyen un programa de regularización fiscal. Este programa está dirigido más que nada a todas las personas físicas y morales, con el objetivo de aplicar el estímulo respecto al límite de ingresos de los contribuyentes. Se plantea que como referencia se considere únicamente el ejercicio fiscal de 2024 y que el límite de ingresos totales se incremente hasta 300 millones de pesos. También se aplica una nueva tasa de retención provisional por intereses, y esto es una retención provisional a tasa fija del 0.9. Este es aplicable sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses 2026, tomando como referencia, como anteriormente se mencionó, las expectativas macroeconómicas y de mercado proyectadas por el sector privado, pero también por el gobierno federal. Y de mismo modo, hay una nueva tasa de recargo para el pago de créditos fiscales, la cual se plantea que se fije en el 1.38 mensual sobre saldos insolutos y que las tasas correspondientes para el pago a plazos se establezcan de la siguiente manera, que serían, primero, 1.42 mensual para plazos de hasta 12 meses, 1.63 mensual para plazos mayores a 12 meses y hasta 24 meses, y 1.97 mensual para los plazos superiores a 24 meses. Esto, señores, es el panorama macroeconómico en el que nos encontramos hoy como nación y este es el preludio de justamente todas las reformas que se avecinaron y que nos comentarán a continuación tanto Luis Fer como Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, Arlo. A ver, ahora pues vamos a entrarle al tema, a la carnita fiscal, por así decirlo, y vamos a empezar pues con un tema de Código Fiscal de la Federación. Antes de entrar, pues sí quisiera decir que desafortunadamente el proceso legislativo fue atropellado, por así decirlo. Se mandó la iniciativa por parte del Ejecutivo, prácticamente no hubo cambio alguno, no hubo mayores temas, hubo en su momento muchísima discusión, quizás lo llegaron a ver en medios,
por parte de la bancada del PRI, del PAN, creo que fue lo más enérgico respecto al impuesto a las bebidas azucaradas que aumentó a los refrescos y hubo ahí un énfasis en esa discusión. Sin embargo, la verdad es que más allá de eso fue un proceso estéril, estéril en el sentido en que no hubo modificaciones en ninguna de las cámaras y pasó tal cual fue enviado el paquete económico, por así decirlo. Breves cambios, unas adecuaciones, ajustaron un poquito los temas, pero más allá de eso, no. Ahora, uno de los puntos importantes, y creo que el combate o el combate tal cual, así lo veo como un combate, una afrenta, una guerra, es contra uno el uso de comprobantes fiscales falsos por Internet, el uso de CFDI falsos, la compraventa de factura por parte de esta administración. eh, Parece que ahora sí va un tema frontal, le da mayor armas al Servicio de Administración Tributaria, pero antes de especificarlas, pues les quiero decir que qué es esto de los sistemas falsos, los famosos CEFOS. Es aquellas empresas que enajenan CFDIs sin haber llevado la operación como tal, es la compra-venta de facturas per se. Eso es el uso o la transmisión de estos comprobantes falsos. Y para esto, ¿qué hace el SAT? Pues, por ejemplo, generó, y creo que es uno de los temas más importantes, una facultad de comprobación express. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma, a diferencia de las facultades de comprobaciones normales, que el plazo máximo es de 12 meses para agotarlo, que es la revisión de gabinete, recordemos, la visita domiciliaria, que son las dos más comunes, existen otras en tema de merbetes, de los comprobantes al público en general, sin embargo, las dos para revisar un ejercicio fiscal, por así decirlo, las dos de siempre, los caballos de batalla es la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. La autoridad tiene un plazo de 12 meses para estar solicitando información y revisando. Sin embargo, ahora generaron esta facultad de expresión express que se encuentra dentro del Código Fiscal de la Federación, ahora en el artículo 49 bis, lo añadieron, y lo cual predispone un procedimiento en el cual, primero, al supuesto enajenador o vendedor de CFDIs falsos, le suspenden sus sellos digitales. ¡Pum! De entrada, te bajo el switch para que no puedas facturar mientras o lo suspendo temporalmente mientras dura este procedimiento, que la realidad es que no creemos que es mientras dura el procedimiento, sino una vez que creen que detecte, se va a generar. Ojo, en el papel es lindo, o sea, en el papel suena bien, suena enamora que quieran combatir estas prácticas elusivas en contra de contribuyentes que abusan. Sin embargo, pues en la práctica nos da miedo que lo utilicen para cualquier contribuyente, es decir, que duden de la operación, una facultad express y nos bajen un tema de facturar, pues no podemos tener los sellos digitales. Ahora, qué dice esta facultad de comprobación? Pues es que acudirán las autoridades fiscales para revisar, tal cual los auditores del SAT, a verificar el domicilio fiscal, el lugar donde se está llevando la operación, utilizarán medios digitales o electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se va a permitir que vaya el auditor del SAT y lo que nos imaginamos pues, se acaba de probar, todavía no es publicado ni siquiera, pero lo que va a pasar es que va a llegar y va a videograbar, por así decirlo, creo que va a ser la teoría, va a videograbar y tomar fotografías. Recordemos que es un funcionario que tiene fe pública y lo que asiente en el acta es vale. Pues ahora para darle más robustez a eso, más potencia va a utilizar pues, medios electrónicos, llámese video, llámese fotografía, audio en algunos casos, dependiendo, pues, para darle presunción. Y si ve que no vale, pum, lo apagan. Y el contribuyente, este contribuyente revisado, tiene es una garantía de prácticamente de días, de 2 días van, revisan, tiene 2 días para regresar, para tener su derecho a la audiencia y con base en ello, pues van a determinar si supera o no esta prueba, por así decirlo, de si hay materialidad o no express por parte de ellos. Una vez publicadas en una lista pues, de 69 definitiva, por así decirlo, en el sumario, aquellos contribuyentes, nosotros, por ejemplo, si nosotros adquirimos bienes o servicios de esa persona, pues tendremos 30 días para corregirnos. Hay un periodo que permite una aclaración que es hasta de 40 días hábiles, ahí tenemos
pues un plazo para corregirnos entre ese periodo y presentar pues, las declaraciones complementarias correspondientes sobre la misma. Un punto importante justo es este tema del uso de medios digitales que pues venía avanzando, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque recordemos que una visita domiciliaria es igual a una orden de cateo. Es decir, van, ingresan al domicilio, te deben de expresar primero la orden y te van requiriendo información, pues ahora los debemos o generar esta inseguridad de que los debemos dejar o permitir pues, que graben, que tomen fotografías pues, de nuestra empresa por completo, de nuestra compañía, lo cual pues a muchos nos llama la atención porque recordemos que muchas veces la información de las autoridades no está del todo bien resguardada y puede llegar a las manos equivocadas. Ese es uno de los temas. Otro punto importante dentro de las auditorías es el uso o la facultad que tiene la autoridad de pedir papeles de trabajo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Cuando estamos en una auditoría, llámese facultad de llámese, perdón, visita domiciliaria o revisión de gabinete, pues llega la orden de visita, el requerimiento de información y nos piden 25 puntos por lo común. Desde el acta constitutiva, los poderes de las empresas, las declaraciones, libros mayores, etcétera, etcétera. Y dentro de ellas empiezan a pedirnos papeles de trabajo con integraciones especiales, por así decirlo, a favor del SAT. Entrégame un papel de trabajo de donde este proveedor se advierta, CFDIs, gastos, quién trabajó, qué hizo, horarios, etcétera. Y pues esa carga fiscal, esa carga realmente administrativa no está contemplada en el Código Fiscal de esa integración y muchas veces al momento de llevarlo al litigio decíamos, oye, me estás excediendo tus facultades al momento de requerir mi información, estas integraciones especiales están de más. Sin embargo, pues ya no lo permite. Este criterio fue superado. Ahora dentro del Código Fiscal de la Federación se establece que la autoridad puede pedir papeles de trabajo como Dios le dé a entender con las especificaciones que quiera y que esto no es una causa de ilegalidad porque ya se encuentra en la ley. ¿Qué significa para ustedes, contadores, CFOs? Pues más chamba. Vamos a tener más chamba en caso de una contribución, porque si luego de por sí son muy extensivas y añadir estos puntos especiales, pues va a generar mayor carga administrativa para las empresas. Dentro del propio combate, por así decirlo, también hay una lucha en el tema de hidrocarburos, lo hemos visto desde las conferencias del Poder Ejecutivo, llámese en las mañaneras o en declaraciones al público en general en medios, pues ha habido mucha nota respecto a esta práctica de distribución o enajenación de hidrocarburos ilegal y por lo tanto en tema de CFDIs aprietan un poquito más las tuercas y van a ir en contra si el CFDI por enajenación de hidrocarburos no tiene el número de permiso, que ya pues, prácticamente es una obligación, o el permiso no está vigente, o los números son distintos a los autorizados, que es una práctica indebida, pues estas constituyes van a ser consideradas sancionables, no deducibles, sancionables en el sentido de imponer una infracción al emisor del CFDI y la no deducibilidad para la persona que adquirió los hidrocarburos. Eso es por una parte de este terrorismo, por así decirlo, fiscal. Ahora le cedo el uso de la voz y la palabra a Pablo del Valle para que nos pase algunos más comentarios en este torno a estas reformas fiscales. Y claro, muchas gracias, Luis Fernando. Pues primero que nada, quisiéramos platicarlo de forma general cuál fue o cuáles han sido las reformas que se han llevado a cabo en las últimas semanas con este paquete económico. La realidad es que, pues, como lo hemos venido comentando ya en varios webinars, pues tenemos una tendencia muy grande por parte de la autoridad, específicamente la autoridad fiscal, aunque también involucramos otras autoridades administrativas en un tema recaudatorio, ¿no? Vemos de forma muy clara que la idea que tiene ahorita la autoridad es recaudar por el mayor número de autoridades posibles y pues bueno, vamos entrando en materia y aunque suene bastante repetitivo, pues va a ser un comentario bastante recurrente el tema de la recaudación o los poderes que están dando las autoridades para recaudar. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Arlo, por favor.
Ok, primero vamos a hablar de uno de los temas más básicos de la reforma, que es el tema del RFC. Desde hace algunos años se viene teniendo este concepto donde buscaban depurar el RFC. Hemos escuchado, hemos visto en las noticias algunas situaciones donde empresas que llevaban mucho tiempo sin operar, donde empresas que tenían operaciones más o menos irregulares por ahí, de repente empezaron a facturar mucho dinero y entonces no sabía el SAT bien de dónde venía. Entonces se propone y se autoriza hacer una depuración del Registro Federal de Contribuyentes, pero digamos desde un ámbito no solo para las empresas que ya no están operando o ya no se están utilizando, sino también en el sentido de empresas que habían tenido un RFC vinculado con temas de artículo 69, pues pueden pasar a este supuesto donde se le revoque o se le suspende de forma total sus sellos digitales, por lo que ya no van a poder facturar. ¿Y por qué nos interesa eso a nosotros como empresas? Porque al final, derivado de esto, es una facultad más por donde por tema de compulsa pudieran llegar con nosotros por el tema de facturas por operaciones simuladas. Sabemos, y lo vamos a platicar un par de veces ahorita dentro de esta presentación, el tema de la compulsa, cuando la autoridad fiscal detecta una actividad sospechosa o alguna actividad que se sospecha que son operaciones simuladas, puede, derivado de los FDIs que emite esa empresa tercera, llegar a requerir información o incluso ejercer facultades de verificación en contra de una empresa tercera. Ejemplo, si yo tengo un proveedor que por algún motivo compró facturas, entonces de la empresa facturera le llegan a mi proveedor y de mi proveedor me pueden llegar a mí para hacer esta revisión. Entonces, por eso se vuelve un tema relevante a pesar de que pues, nuestras empresas sigan operativas, pero pues es una oportunidad o una rama, un brazo más que extiende el SAT para poder hacer estas revisiones. Otro punto importante es, mediante el paquete económico se hace una reforma para pegarle a las plataformas digitales, sobre todo en el tema extranjero, ¿no? Se vuelve obligatorio que las plataformas digitales extranjeras registren su actividad dentro del RFC, designen su representante legal, utilicen un domicilio fiscal en México y aparte, que esto es lo que más sonó en las noticias por el tema de algunas plataformas digitales de entretenimiento, que retengan el IEPS e informen mensualmente de cuál es la ganancia y operación dentro del país. Entonces, esto es un tema que venimos viendo desde hace varios años, el tema de plataformas electrónicas que operan pero que no tienen domicilio ni sucursal, perdón, en México, se vuelve ya un tema regulado y si bien como todo en esta rama del derecho, hay que ver cómo se aplica en la práctica de la teoría, pues ahorita vemos que es una regulación bastante estándar para las empresas, bueno, derivado del tratamiento que se le da a las empresas extranjeras y prevemos que sea algo bastante similar. Ok, ¿cuáles son algunos de los tips, sobre todo derivado del tema de la revisión de los FDIs y de la propia depuración del RFC? Nosotros consideramos que las empresas deben empezar a hacer un tema de validación de RFC con proveedores, ver, revisar, por ejemplo, el tema de lista negra dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria de la UIF, para corroborar que las operaciones que están realizando no están en riesgo. Al final nunca nos puede garantizar esto que un proveedor no vaya a tener problemas. Sin embargo, pues es una capa de protección mayor para nuestra operación, ¿no? Hay que revisar también los emitentes de los FDIs que recibimos. La realidad es que si bien con una estructura contable y fiscal dentro de la empresa, pues eso es algo que no pasa. Hemos detectado que hay ocasiones donde pues nosotros pensamos que estamos tratando con el patito SADCB y nos termina facturando otra empresa y entonces vemos que ahí hay un juego de varias sociedades de nuestros proveedores donde necesitamos identificar bien cuál es el emisor de la factura y pues tener cuidado con esto para no caer ahí en algunas contradicciones entre lo que tenemos facturado y lo que pudiéramos pensar que estamos realizando como operaciones de facturas, ¿no? Eh,
Por último, implementar procesos internos para la revisión de CFDIs y de la cadena de suministro, ¿no? Como vamos a ver más adelante, sobre todo en algunos sectores un poquito más regulados, necesitamos empezar a tener un control interno, no solo, digamos, contable de las facturas que tenemos, de las facturas que emitimos, de cuáles son los balances financieros y balances contabilidad fiscal que tenemos dentro de la empresa, pero también tener este cuidado sobre la documentación que tenemos de nuestros clientes y proveedores. Hemos visto que a pesar de que digamos, un tema un poquito aparte, empezamos a ver la integración de políticas similares al tema de beneficiario controlador, políticas de Know Your Client para tener documentación que nos pueda avalar o al menos, digamos, afianzar un poquito y darnos una defensa sobre cuál es la situación de estos clientes a los que les estamos prestando servicio o a los proveedores que estamos utilizando, ¿no? Entonces, creemos que hoy más que nunca es prácticamente menester tener una área o un personal actualizado en estos temas para evitar tener contingencias y en su caso poder tener una sanción o una revisión por parte de la autoridad, ¿no? Creemos que derivado de todas estas reformas se crea una afectación que no solo afecta a las empresas grandes. Si bien sí es correcto que, si no me equivoco, más o menos hace un mes salió un plan por parte del SAT para ver el porcentaje de auditorías y la realidad es que la mayoría de las facultades de comprobación está destinada al sector de grandes contribuyentes que se conoce dentro del SAT. La realidad es que estamos en un alto histórico también de las revisiones a pequeños contribuyentes, sobre todo derivado de la práctica común que estamos viendo de tener cartas invitación, donde mediante la carta invitación la autoridad busca que el contribuyente se regularice y de ahí empiezan a ver cuáles son cuestiones muchas veces que ni siquiera el SAT ha detectado y derivado del acercamiento es de donde el SAT se da cuenta que existe una irregularidad, ¿no? Y de ahí empiezan a tirar digamos, a tirar del hilito y empiezan a salir más cuestiones que si en su momento no son atendidas de buena manera, pueden llegar a generar una sanción que derive en un crédito fiscal o incluso, no lo queramos, pero en una cancelación de sellos digitales y no vamos a poder facturar, ¿no? Entonces, es algo que debemos tener en consideración. La fiscalización está más fuerte que nunca y por eso vale la pena, no, por ser, digamos, empresas pequeñas, medianas, no dejar esto en saco roto y pues atenderlo de forma adecuada, ¿no? Ok, el siguiente punto es un cambio en la mecánica de la defensa que tienen los contribuyentes, un poquito, ¿no? Sabemos que tenemos el juicio de amparo, el juicio de nulidad y tenemos incluso los recursos administrativos y fiscales derivados de cada una de las autoridades y de las leyes que estemos utilizando, pero existe una figura que se llama la reconsideración administrativa. La reconciliación administrativa lo que permite es que como contribuyente o como ciudadano en un tema administrativo, porque es aplicable no solo en materia fiscal, para el tema de una sanción, por ejemplo, podemos recurrir ante la misma autoridad para solicitar que se reconsidere la determinante. Supongamos que nos emiten una multa por 100 pesos y entonces mediante la reconsideración, un escrito y la aportación de pruebas, podemos buscar reducir esa sanción. Puede ser al mínimo que establezca la ley o puede ser algún porcentaje o puede ser algún monto simplemente menor, ¿no? El tema de aquí es que la facultad de decidir esta reconsideración es de la propia autoridad que emite la sanción. Entonces, si bien es un medio, un recurso que podemos encontrar dentro de la ley, nosotros, al menos en la práctica profesional, hemos visto que la verdad la reconsideración no suele ser benéfica o no suele ser muy benéfica porque el hecho de que la propia autoridad que te emitió una sanción la reduzca, significaría de alguna forma indirecta que están aceptando que se equivocaron. Entonces, es por eso que en realidad la reconsideración es un recurso bastante complicado de ejercer. Al final lo podemos realizar, pero significaría muchas veces más una pérdida de tiempo que un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reconsideración? Mediante el paquete económico y las reformas al Código Fiscal, se modifica la reconsideración administrativa para que ésta sea únicamente aplicable en determinaciones de créditos fiscales.
Entonces, nos quita este espectro de algunas otras situaciones donde pudiéramos utilizarlo, por ejemplo, en el tema de sanciones, por ejemplo, en el tema de una determinación de una cuota que tenemos que pagar, en el tema de un capital constitutivo, por ejemplo, ya bueno, tiene la naturaleza perdón, de crédito fiscal, entonces puede ser que que ahí siga aplicando, ¿no? Regresamos a lo mismo, vamos a ver cómo se aplica esto dentro de la práctica. La realidad es que la teoría muchas veces no coincide con la práctica, entonces vamos viendo cómo funciona, ¿no? Inicialmente, ¿qué es lo que vemos o cuál es el panorama que vemos de esta reforma? No creemos que afecte mucho, pero sí vemos que va a requerir una reestructura de los propios sistemas o de los propios mecanismos de defensa generalmente utilizados por las empresas, ¿no? Vamos a tener que empezar a evaluar si en realidad es viable utilizar la reconsideración dentro de un crédito fiscal, en el sentido que sabemos que si de por sí a la hora de la emisión de un crédito fiscal muchas veces utilizar el mecanismo natural de la ley fiscal, que son los recursos administrativos, muchas veces al ser resueltos por ellos mismos, solo se confirman, entonces creemos que es menos viable todavía utilizar la figura. Veremos cómo se utiliza en la práctica, veremos si hay algún cambio y nos puede generar un beneficio como empresas y como abogados litigantes, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos también una ligera modificación. Bueno, no es una modificación, más bien se confirma parte de la tendencia que hemos venido viendo en los últimos años sobre la digitalización de los procesos ante las autoridades, no solo fiscales y administrativas, sino también jurisdiccionales, ¿no? Se hace una reforma directa al Código Fiscal de la Federación para incorporar mejores y más ágiles mecanismos para la notificación, incluyendo medios electrónicos, medios en línea, para que en teoría la autoridad pueda notificar de forma más rápida y más eficaz. La realidad es que pues, lo hemos visto no solo en el SAT, sabemos que desde hace mucho tiempo tenemos las obligaciones del buzón tributario, por ejemplo, ahora tenemos el tema del buzón frente al IMSS, el tema del SUA, tenemos que las autoridades administrativas ahora te notifican prácticamente de forma exclusiva mediante correo electrónico que tú señales para notificación. Entonces, pues se vuelve más importante y se vuelve más importante la práctica de estar al tanto de esos medios de comunicación, ¿no? Sabemos que, o al menos todos hemos escuchado en alguna ocasión, espero que no les haya pasado a alguna de las personas que está aquí con nosotros, pero que pues tenemos una notificación, tenemos algún comunicado por parte del SAT y la persona que estaba encargada de revisar el correo electrónico pues no lo revisa y pasa un tiempo en el que no se mete la persona al buzón tributario. Y entonces no nos damos cuenta de que hay una facultad de comprobación hasta que llega el SAT, nos toca en la puerta y nos dice, buenas tardes, ya vine y vamos a revisar pues qué es lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que pasa. El tema de la constitución de un crédito fiscal también podemos perder el mecanismo de defensa ante la imposición de un crédito fiscal por el hecho de que se nos vaya la notificación. Entonces, nuestra recomendación y lo que creemos que funciona en estos casos es generar una verdadera estructura interna de la gestión de este buzón y de estos medios de comunicación, ¿no? Tener una persona designada para un personal, digamos, de atención para todos estos procesos, no solo para recibirlos, sino también para turnarlos e informarlos a la persona que tiene que atenderlos de forma correcta, ya sea representante legal, ya sea la parte jurídica, ya sea el contador, ya sea el abogado externo, por ejemplo, y poder dar esta celeridad para poder atenderlo de forma eficaz y aparte para poder generar, digamos, generar la menos el carga administrativa a la empresa, ¿no? Porque mientras más pasa el tiempo, pues más carga genera para el equipo contable, para el equipo de ventas, para el equipo de todo el mundo. Y entonces es algo que recomendamos nosotros, ¿no? Mientras más rápido se entregue la información, mientras más rápido se avise de una notificación, más rápido se puede actuar y el resultado siempre es mejor. Una cuestión importante, el tema del manejo de cuentas por parte de terceros. Sabemos que es muy cómodo, pero
A veces el hecho de que el correo de las notificaciones de la empresa sea el de un contador externo, por ejemplo, o que la única persona que en realidad tiene el control de un buzón tributario que sea el contador, pues puede generar varios problemas. No hemos tenido experiencias con clientes que nos dicen, oye, es que fíjate que pues habíamos señalado un contador para que llevara todo este tema, la notificación llegó ahí con él, pero yo ya llevo sin trabajar con él un año y entonces su correo electrónico fue el que se quedó ahí señalado y pues yo ya no tengo contacto con él y pues ya estoy en esta situación de revisión, ¿no? Es una cuestión importante también que como administrativos, como parte de la dirección de la empresa, tengamos bien identificado quién tiene acceso a estos medios, quién los puede revisar y que en caso de que recaigan en un número muy selecto de personas, que al momento en el que hagamos una transición de equipo contable, que al momento en el que cambiamos de una persona en una posición de finanzas, de contabilidad, jurídica, poder dar los elementos y recordar que tenemos que hacer estos cambios para que no vayamos a quedar mal parados al momento de tener una comunicación con la autoridad, ¿no? Ok, pasando al siguiente punto, tenemos el tema del catálogo, de la ampliación de catálogo de delitos fiscales. Hay uno en específico, tenemos algunas modificaciones dentro del catálogo para el tema de generación de facturas apócrifas, pero nosotros nos quisiéramos centrar en uno específico. Ya hace algunos años, mediante la reforma a la propia ley fiscal, se estableció esta obligación donde los contadores públicos, los abogados, los iban a poner así como parte del equipo del SAT, digamos. Y entonces cuando tú como contador, como abogado, te dabas cuenta que existían operaciones, digamos, raras dentro de una empresa o que pudieran constituir el tema de un delito o fraude contra del fisco, había que dar el aviso, ¿no? Y había que dar el aviso al sistema de administración tributaria para que pues, tuviera la información, se hicieran las revisiones y las verificaciones que se necesitaran, porque en caso de que no, el abogado o el contador podía ser responsable solidario de la empresa y aparte pues estaba en la comisión de una conducta ilícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se hace una ampliación de la obligación para que al momento del dictaminar la empresa, el contador certificado que hace esta dictaminación pueda constituir, o sea, más bien, constituye un delito el hecho de que un contador público certificado declare hechos, datos o presente documentación falsa dentro del procedimiento del dictamen. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que hacen es que entonces el contador certificado no nada más va a hacer la dictaminación de la empresa, sino se tiene que asegurar de que todos los documentos que le presentan, todos los hechos que él establece y todas las declaraciones y datos que se toman en cuenta para hacer la certificación, tienen que ser completamente reales, ¿no? Porque entonces le dicen, bueno, si al final me presenta algo, independientemente de las sanciones que pueda tener la empresa, tú también vas a tener una responsabilidad y también me voy a ir sobre ti, ¿no? Aquí resulta que es un tema importante. Sabemos que el tema de la dictaminación obviamente no es obligatoria, a menos de que se entre dentro de uno de los supuestos de dictaminación, por lo que pues hay que tener en cuenta eso, hablar con los abogados, pero la realidad es que pues es un proceso que en general no se ve dentro de muchos casos, ¿no? Para el tema o la recomendación que tenemos, revisar igual sus controles internos para saber que todos los documentos que tenemos son verídicos, que están actualizados, que no existe por ahí algún incumplimiento de los documentos, permisos, etcétera, etcétera, que tenemos que tener y que en su momento pues, se pueden tener que presentar. Eh, Recomendamos nosotros tener también unas políticas de emisión y recepción de CFDIs para acreditar que no vaya a haber por ahí una CFDI de alguna empresa marcada como operadora de operaciones ilícitas o simuladas, perdón. Y pues tener tu programa de compliance fiscal dentro de la empresa y capacitar a tu personal de todas estas situaciones para que sepan y entiendan qué es lo que tenemos que revisar de la documentación que nos mandan y qué es lo que en realidad debemos requerir a clientes y proveedores.
Ok, la siguiente parte, una modificación muy pequeña sobre el tema de infracciones. Esta es una práctica que la verdad pues es bastante común sobre el tema de condicionar la expedición de un CFDI a que primero me exhiban la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal de un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, el SAT lo que busca es que el tema de la facturación se siga generando, bueno, más bien que el timbrado de las facturas y que nosotros vayamos facturando a nuestros clientes y nuestros proveedores a nosotros, de forma que no puedan restringirnos la expedición del CFDI. ¿Por qué? Porque ahorita era, bueno, pues yo te pido todos tus datos para poder expedirte el CFDI y necesito que me des la constancia de situación fiscal y en una de esas está la opinión de cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El SAT lo que busca aquí es decir, yo con los datos que te puedo dar, con eso me tienes que facturar. Independientemente de si la constancia de situación fiscal te la entrego o no la entrego, tu obligación como parte bueno, como vendedor en esta parte comercial es emitirme el CFDI. Entonces, ya después nos pelearemos si te paso de forma formal, digamos, la cédula de identificación, la constancia de situación fiscal, pero tú ya tienes una obligación. Entonces, es una cuestión importante, ¿por qué? Porque en muchos estratos, en muchos mercados era algo bastante común, donde había muchas personas que les retenían la emisión del CFDI, que luego generaba más problemas porque el CFDI se emitía después, se emitía con una fecha posterior, pero pues la operación había sido pagada y cumplida en otras fechas. Entonces, pues bueno, aquí ya es bastante claro e impone la obligación no de que entregues el documento, sino de que te emitan el CFDI o la factura. Otro de los puntos importantes de las infracciones, perdón, es que se elevó la tasa de recargos por mora del 1.26 mensual en este año, se va a aumentar al 1.38% en los 2026. Entonces, pues es un aumento que puede no parecer significativo, pero ya pasados los meses y pasando las actualizaciones y todo, pues sí nos genera un monto superior. Y pues es decir que sale más caro, hoy sale más caro que cualquier momento anterior, cualquier año anterior, pues el deberle al SAT, ¿no? Para las empresas, ¿cuáles son algunos de nuestros tips? Que es anticipar tus obligaciones, saber cuáles van a ser los pagos que tengo que realizar, tener un calendario bien estructurado de cuáles son los pagos que voy a realizar, cuáles son mis fechas en las que tengo que presentar mis declaraciones provisionales y en su caso los pagos, evitar pagar fuera de los plazos establecidos y contar con la documentación suficiente para poder en su caso, corroborar que estos pagos fueron realizados dentro de tiempo. Me refiero a, en su caso, ya ahorita es muy fácil, pero tener el comprobante del pago, el recibo, la liquidación del propio impuesto, obviamente pues, tu declaración, tenerla en impresa y tenerla junto con tu contabilidad, ¿no? Eh, la siguiente diapositiva, por favor, Arlo. Ok, ahora entramos a uno de los puntos más sonados, digamos, de este año, el tema del combate al mercado ilícito de hidrocarburos, del llamado huachicol fiscal. Como bien decía Luis Fernando, pues se va a tomar un énfasis muy amplio, muy grande en este sector ahorita, ¿no? Por todo lo que ha sonado dentro de las noticias. Pero, ¿qué representa para nosotros en nuestros mercados y qué representa para nuestras empresas? La primera parte que necesitamos tener en cuenta es la mayor fiscalización que va a haber dentro del mercado de hidrocarburos. Entonces, no es simplemente el tema de la importación de hidrocarburos, sino también toda la cadena de suministro y comercial que puede llegar a haber en diversos mercados. Tema gasolinero, tema de transportes, tema la compra de hidrocarburos y de aceites, por ejemplo, para el tema de industria. Existen varios mercados, varias industrias que se ven afectados por este tema. Entonces, va a haber una mayor vigilancia, no solo en el tema aduanero, sino también en la fiscalización de los contribuyentes que están en estos mercados. Y, pues, número uno, el tema de llevar más control dentro de la documentación, llevar más control dentro de los permisos, estar actualizado dentro de los permisos que necesitas tener en el caso de una venta, por ejemplo, de un hidrocarburo. Todos estos puntos se van a reforzar por parte de la autoridad. Regresamos al mismo punto. Todavía no sabemos cómo va a ser en la práctica de forma concreta. No sabemos qué tan
estricto se va a poner la autoridad, pero debemos de suponer lo peor y pensar que van a ser súper estrictos con este tema. Entonces, tener en cuenta y desde ahorita empezar a preparar toda nuestra documentación y tener bien registrado nuestro archivo para evitar cualquier problema. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones perdón, de los mercados vinculados más importantes que van a tener un golpe por esto? Es el tema de autotransporte, el tema de logística y el tema de importación. Va a haber una mayor atención dentro de la cadena de suministro completa, tema de contratos, tema de documentos, tema de facturas de lo que compramos, temas, por ejemplo, en cuestión de hidrocarburos, del tema del número con el cual ingresó el hidrocarburo al país. Hay muchas cuestiones que tenemos que considerar. El SAT va a poder restringir las operaciones a contribuyentes que incumplan en este sentido. Puede ser la restricción temporal de sellos digitales del CFDI en hidrocarburos, puede ser también cuando el CFDI se emite sin la clave de ingreso correcta del producto, cuando no se tienen los permisos vigentes, cuando se encuentran los permisos vencidos, cuando el permiso no corresponde con el hidrocarburo que estamos importando, cuando no se acredita la importación o adquisición legal de combustibles. El tema es aquí, y lo hemos visto en los últimos meses, la autoridad, la autoridad ahorita lo que está utilizando como el mecanismo preferido para poder ejercer eh, control es el tema de la cancelación de sellos. Entonces, se vuelve una cuestión complicada, un congelamiento de sellos, porque al final pues no podemos facturar, nos paran la operación de la empresa de una forma bastante grande, y por eso hay que tener especial cuidado con estos aspectos para no poder o no llegar a caer en uno de estos supuestos de congelamiento de sellos digitales, ¿no? Ahora le cedo el uso de la palabra a Luis Fernando para que nos platique un poco sobre la reforma en cuanto a los CEFOS y los CEDOS. Gracias, Pablo. Bueno, continuando con esto, un tema como importante en el tema y más allá de los CEFOS y de los CEDOS, que es este combate contra ellos, el tema de las garantías para los propios contribuyentes, sobre todo en medios de defensa, ha quedado muy endeble. ¿Por qué menciono esto? Uno, bueno, vamos a empezar. En caso de tener un crédito fiscal, la verdad es que el contribuyente cada vez, a partir de esta reforma, y creo que es lo más preocupante, es que tiene menos elementos para ir a defenderse. ¿Cómo se determina un crédito fiscal? Un crédito fiscal puede ser incluso un aprovechamiento, es decir, una multa por parte de una autoridad diversa al SAT. Un ejemplo común puede ser eh, viales, me refiero a Guardia Nacional que imponga una multa en carretera, pues la multa no la cobran ellos, la multa la cobra a través del SAT. Otros organismos como la COFEPRIS la cobran a través del SAT. Es decir, estas multas federales, cuando el propio organismo no tiene las facultades coactivas para cobrarlo, STPS, que muchas veces lo manda a finanzas locales, en algunos puntos al SAT, es otro ejemplo. Y este tipo de autoridades que te ponen una multa y te cobra el SAT, pues eso es un crédito fiscal. Sin embargo, en el día a día, el SAT lo que pasa para poner un crédito fiscal es ejerce una facultad de comprobación. Es decir, te hace una auditoría respecto de un ejercicio o un periodo fiscal. Supongamos que nos está revisando 2023, llega en 2025, nos toca la puerta y nos dice: Automotriz SASB, quiero revisar tu cuenta o tu ejercicio fiscal del 2023. Te voy a hacer una visita domiciliaria. Aquí está mi orden de visita. Incluye este número de información. Ahora que les comentaba, puedo videograbar, a ver qué hay en tu domicilio, ver tu maquinaria, ver el personal, dejar esta constancia digital. Asimismo, te hago un requerimiento excesivo de documentos. Pasa el transcurso del tiempo y desafortunadamente determinan un crédito fiscal. Voy a poner un número redondo para hacerlo el ejercicio que quiero platicar con ustedes de esta reforma, y es: ponen un crédito fiscal por 10 millones de pesos. Ahora, una vez determinado el crédito fiscal, ¿qué pasa? Pues vienen con el abogado, le dice qué puedes hacer, porque ya es un proceso jurisdiccional,
y te dice, pues puedes plantear un recurso de revocación. Un recurso de revocación es un mini juicio que se lleva dentro del propio SAT y lo revisa jurídica. El crédito fiscal es determinado por parte de auditoría y ahora jurídica. Voy a revisar la chamba de auditoría para ver si la administración desconcentrada de Ciudad de México, de Aguascalientes, de Nuevo León, de Jalisco hizo su trabajo y determinar la validez o la nulidad de este crédito fiscal. ¿Cuál era la ventaja o eran las ventajas del recurso de revocación? Una, la primera de ellas era que permitía al presentar el recurso de revocación suspender de plano la facultad de cobro por parte del SAT. Es decir, el SAT ya no podía ir a embargarte y aunque fuera, le exhibías el acuse del recurso de revocación, le llamaba recaudación a jurídica. Jurídica decía, efectivamente, Automotriz SADCB ya presentó su recurso de revocación, lo estoy suminando. Está esta dispensa para que no le cobre. Mientras dure este procedimiento de revocación que derivaba de la carga de trabajo, pues iba desde los 4 hasta el año. Hemos visto ocasiones que se tardan hasta 8 meses, un año en emitir la resolución. Pues, estaba suspendido y no pagábamos. Eso era importantísimo porque una de dos, el contribuyente en caso de quererse corregir tenía este tiempo, este lapso de tiempo para capitalizar y pagar el crédito, o en su caso, si no quería, pues mínimo tenía un poquito de tranquilidad y de paz en el sentido de no voy a estar ahí molestando. Te iban una vez, dejaban pasar el tiempo y ya no iban. Pues esta dispensa se elimina. Ya ahora en temas de recurso de revocación, tienes que pagar prácticamente a los 10 días de que se termina a los 30 días de que se vence el plazo y presentas tu recurso, te van a ir a cobrar. Ya no lo suspende, ya no estará esta dispensa. Otro punto importante era, o en tema de garantías fiscales, es que antes permitía que te entregaras en manera de embargo la cartera de créditos. Lo llegamos a ver sobre todo en tema de constructoras que entregaban la cartera de créditos que tenían con gobierno del estado o hasta la propia federación a manera de pago, pues ya no está permitido esa forma de garantizar, también fue eliminada. Otro punto de terrorismo fiscal que es de los que más me entristece que se hayan emitido, que no hayan dimensionado los legisladores, es en caso de tener un crédito fiscal, y por eso les mencionaba de 10 millones de pesos, si en el ejercicio posterior, es decir, traemos 2023, si en el ejercicio 2024 tuvimos ingresos por 40 millones de pesos, es decir, por 4 veces el crédito fiscal debido, nos van a bajar el sello digital. ¿Para qué? Para poder facturar. Para mí se me hace absurdo en el sentido de no le permites generar ingresos para que siga la mecánica de la empresa y es una obstrucción total de la operación de la compañía, no en el trabajar, pero sino en el de facturar, en el administrativo. Sin embargo, también es un método de presión para que vaya y se cubre este importe. Así que lo que dice la ley es que si en el ejercicio posterior debes 4, o sea, debes 1 y facturas 4 veces ese importe, pues tocará que te bajen los sellos digital. Eh, Hay puntos y sobre todo que empiezan a sonar o este esquema un par. ¿Por qué? Porque también en manera el tema de los contribuyentes, ya hablaremos un poquito más adelante, fiscales, se usaba de manera indebida el tema del procedimiento de amparo. No consideramos que quizá por frenar a algunos vinieron a perjudicar a muchos, como lo saben aquí en la firma, lleváramos también aspectos de materia laboral. Y hace poco, ahorita les vamos a contar el ejemplo, nos tocó ver un embargo de cuentas, un congelamiento, ni siquiera embargo de cuentas por parte de una autoridad desafortunada, fuera de la competencia. Lo pudimos resolver con un amparo, pero ahora pues esa puerta no la quitaron, ya no la vamos a ver. No me voy a adelantar, ahorita vamos a abordar con más profundidad el tema de la ley de amparo, pero
queríamos mencionar estas modalidades. Asimismo, el 17 de octubre, si bien no viene en el paquete, pues se modificó tanto el código y la ley federal del procedimiento de contencioso administrativo, la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que es el órgano encargado de escuchar a los contribuyentes en los procedimientos jurisdiccionales de defensa, y en caso del desconocimiento de créditos fiscales, ya no es procedente tampoco el recurso. También es un golpe al contribuyente en los medios de defensa que debilita, y la verdad es que cada vez también es un reto al estar más especializados y tener los medios, las estrategias y los conocimientos para enfrentar, pues, al SAT, que cada vez tiene mucho más armas. De manera que estos son como los aspectos, sobre todo generales y particulares, de la reforma al Código Fiscal de la Federación. Lo que decía Pablo, ahí puntualizar que el tema de cuando hay un dictaminador, eh, decía que o la reforma que viene desde el 2022, decía que al momento de dictaminar tenía la obligación de decirle al SAT los posibles hechos y delitos, como acusarlo. Ahora no, lo que especifica es que debe avisarle al SAT las inconsistencias y acudir al Ministerio Público a poner una querella en contra de su cliente. Literal, ¿por qué? Porque pues al que está revisando es un cliente, lo cual es preocupante. Vamos a ver cómo avanza ese tema. Continuando, pues seguiría ahora el tema del IEPS. Ahí hubo unas modificaciones. Pablo, no sé si te gustaría comentar este tema del IEPS, y ya de ahí pues pasamos al tema de amparo. Claro. Bueno, en el tema del IEPS, pues, hubo dos modificaciones que son bastante, pues, son las más importantes, yo creo. El tema de bebidas saborizadas y el tema de plataformas digitales. Entonces, primero hubo un aumento en el porcentaje del pago de este impuesto del IEPS del 160 al 200%. Eh, Esto equivale a un aumento del 87% por litro. Entonces, pasamos de 1 peso con 64 centavos a prácticamente arribita de los 3 pesos del pago de este impuesto. Genera bastante ingreso para el fisco. Hace algunos días justo estaba leyendo de este tema y se espera que el mero aumento en tema de IEPS genere 25,000 millones de pesos de ingreso nomás por el tema de esta subida, ¿no? Entonces, digo, no solo del tema de los refrescos, sino de otras fuentes del IEPS, pero específicamente de este impuesto. Un tema importante dentro de esta reforma fue que por primera vez, al menos en algún tiempo, la base incluye no solo a las bebidas saborizadas azucaradas, sino que también establece una ampliación de la base para la aplicación de IEPS para las bebidas light, las bebidas cero o bebidas dietéticas grabadas en general, ¿no? Entonces, se equipara y la misma cuota impone la misma cuota que las bebidas azucaradas normales. Entonces, hay que tenerlo también en consideración porque pues justamente era o es uno de los motivos por los cuales se impone el IEPS, pues justo este tema de bebidas azucaradas, ¿no? Hay aparte otra obligación nueva que es el tema de plataformas digitales, que es las plataformas digitales que se utilicen para la intermediación de operaciones que sean grabadas por IEPS van a tener que inscribirse en el RFC, hacer la retención de IEPS y hacer los informes mensuales de los ingresos que se tengan para calcular justamente este impuesto, ¿no? Regresamos al tema que platicábamos anteriormente, las plataformas extranjeras, justamente que traen operación a México y que sacan parte de este capital, pues la autoridad fiscal lo que dice es, pues a mí me pagas mi dinero aquí y tu operación aquí va a terminar siendo grabada por el impuesto especial de productos y servicios, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Estos dos son mercados bastante específicos, pero para el caso de las empresas que entran dentro de estos mercados, hay que tener bien en claro cuáles son nuestros productos, ¿no? Hace ya algún tiempo tuvimos clientes que nos pedían algunas opiniones sobre justamente el tema de si entraba o no entraba dentro de su operación y de su producción el tema del pago del IEPS. Y si bien es una
bastante grande, creemos nosotros que hay elementos muy claros que determinan cuál es, si un producto entra dentro de este supuesto. Entonces, pues asesorarse, no dejarlo en saco roto, no decir, bueno, pues yo creo que no entra o no, yo creo que sí entra, ¿no? Te conocemos desde los dos espectros, conocemos clientes que nos han dicho, sabes que pues yo llevo 7 años, 6 años, 5 años trabajando de esta manera y la verdad es que yo, según yo, tengo que pagar el IEPS y pues les terminaron diciendo, pues creo que no. Entonces, tener bien en cuenta cómo funciona, cuáles son los supuestos donde tenemos que pagar este impuesto y ver también los beneficios que podemos tener, que la ley nos faculta para tener en el caso digamos, de nuestra contabilidad para poder generar una balanza correcta y pagar lo que tenemos que pagar de impuestos, no pagar de más, ¿no? Ok, vamos a pasar entonces al siguiente punto, por favor, Arlo. Este es una reforma, bueno, es un plan que ya se tenía dentro de la legislación fiscal y que más bien se mantiene, se actualiza, digamos, el tema de repatriación de capitales. ¿Qué es o qué busca la autoridad con el tema de repatriación de capitales, ¿no? Es un beneficio que la autoridad da para personas físicas y morales residentes fiscales en México para regularizar el tema de pago del ingreso de dinero a sus cuentas, ¿no? Sobre todo el tema bueno, para empezar, tienen que ser recursos lícitos, obviamente, pero el recurso lícito que se tiene en el extranjero y que no sea ingresado digamos, la fiscalidad o el sistema fiscal mexicano. Entonces, esto es un beneficio para cualquier ingreso percibido antes del 8 de septiembre de 2025. Entonces, supongamos que una empresa, nosotros como empresa mexicana que tenemos domicilio fiscal y somos residentes fiscales en México, tenemos una empresa subsidiaria en Estados Unidos, y entonces tiene cierto capital que quisiéramos pasar para México y no encontramos o hemos visto que el tema de transicionarla de una forma normal, digamos, pagando todos los impuestos comúnmente, que son comunes, pues, o en las tasas comunes, pues nos sale bastante gravoso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio que está dando la autoridad fiscal? Primero, da una tasa preferencial y un estímulo fiscal para el ingreso de estos montos. Entonces, las personas físicas y morales que en el ejercicio 2024 no excedan del ingreso de los 300 millones de pesos, que lo bueno es que dan un margen bastante amplio y bastante grande, equivale el beneficio o sea, equivale a un 100% en el pago de multas, de recargos y de gastos de ejecución en el tema de créditos fiscales. Entonces, todos los créditos fiscales impuestos al momento de tener este beneficio nos permite reducirlo o más bien tener la exención del 100% en estos supuestos. Ahora sí, ¿cuál es la tasa del tema de repatriación de capitales? Eh, Primero, se va a establecer una tasa general topada del 15% al pago del ISR para esta repatriación. Entonces, como podemos ver, es un beneficio bastante bueno, considerando todo el escalafón que tenemos para el pago de impuestos sobre la renta de personas morales, ¿no? Y también para personas físicas, porque también aplica para personas físicas. Entonces, es un beneficio bastante atractivo en cuanto al monto para poder traerlo ahorita digamos, este año entrante. Y pues es algo que las empresas pueden beneficiarse mucho en caso de que necesiten el ingreso de ese capital para un crecimiento, un desarrollo, ya sea, por ejemplo, poner una nueva planta, poner algún nuevo sucursal, poner varias situaciones que tengan por ahí. Ese es un beneficio que puede beneficiarlos bastante. Em, Beneficios para la empresa, pues es un nicho bastante cerrado. La realidad es que el hecho de que una empresa pueda tener el capital extranjero en otro lado y quiera repatriarlo, pues no es algo que vemos todos los días. Sin embargo, pues considerarlo, tener en cuenta que es un beneficio que puede resultar mucho mejor que esperarse o dejar el recurso fuera del país. Entonces, pues nada, algunas de las recomendaciones son poder revisar la posición de capitales dentro del grupo empresarial en el extranjero para poder contemplar si es un beneficio que pudiera significar una ganancia o una menor pérdida, en todo caso, a nivel global, digamos. Pues lo que conviene es al final, si se va a hacer esto, revisar
o tener en cuenta que puede ser que esto es un tema de tiempo limitado, ¿no? Al final, este paquete económico sí nos contempla que para 2026 puede pasar esto, pero nada nos garantiza que sea una situación que podamos ejercer, por ejemplo, en 2027. Si bien hemos tenido varios años que tienen este tipo de incentivos, la realidad es que pues puede cambiar y entonces considerarlo como que es un tema limitado a un año. Ok. Pues bueno, el siguiente es un poco a manera de conclusión, digamos, de esta etapa o de esta primera parte que estamos viendo sobre el tema de la reforma fiscal y el tema de recaudación. ¿Cuáles son las medidas y qué sigue para nosotros, ¿no? Como empresas, tenemos que tener esta nueva cultura de anticipar cuáles van a ser las nuevas medidas de fiscalización de la autoridad. Sabemos que sí estamos en un periodo de mayor fiscalización, sí estamos en un periodo claramente de recaudación y que la propia autoridad dota a las autoridades cada vez más de diversas herramientas. Nosotros le decimos siempre a los clientes, pues le da garras y dientes para poder cobrar de forma más eficaz en diversas autoridades. Nosotros ahorita, por ejemplo, y nada más por decirlo de forma rápida, pues hemos visto cartas de invitación por parte del IMSS mandadas de forma masiva. Hemos visto que ya lo tiene desde hace algunos años, cartas del SAT, cartas de invitación del SAT de forma masiva para que se regularice la gente. Hemos visto procedimientos incluso en materia ambiental donde se hacen revisiones o se hacen ahí no son cartas de invitación, pero más bien son como invitaciones para que se acerquen, aunque sean más temas informales, digamos, a la propia autoridad. Entonces, estamos viendo este abanico, amplio espectro de autoridades que están buscando recaudar en diversos niveles de gobierno. Pues bueno, ¿no? Hay que saber que ese es el momento en el que estamos viviendo y hay que tomar las medidas necesarias para que no nos vaya a generar una afectación posterior, ¿no? Nosotros recomendamos hacer el tema de una auditoría interna rápida, una revisión de procesos. Hemos hablado de este equipo o esta área de compliance, que el compliance, digamos, abarca pues mucho, ¿no? Pero también en el tema fiscal y en el tema contable. La actualización de los contratos es un tema prioritario y el tema de la capacitación del personal contable y fiscal es también una prioridad para no solo en el tema interno, sino también en la asesoría externa, ¿no? Creemos que establecer un plan de cumplimiento normativo se vuelve también una cosa de suma importancia y que tanto las partes administrativas, gerenciales, jurídica y contable conozcan este plan de cumplimiento para que todos vayamos transicionando y todos nos vayamos moviendo en una misma dirección dentro de la empresa y a manera de poder cumplir todas las regulaciones y toda la normativa a cabalidad, ¿no? Consideramos que ahorita es un momento importante justo en el final del 2025 y el inicio del 2026 para hacernos dos preguntas bastante generales y que nos pueden dar mucha visibilidad de cómo estamos en este tema de cumplimiento, sobre todo en temas fiscales. La primera es viendo todas las reformas y todas las modificaciones que tenemos, ¿qué acciones urgentes debo de tomar para mitigar cualquier riesgo que pudiera haber, para corregir cualquier situación? Recordemos que en el tema fiscal, en el tema administrativo, existe este tema de la autocorrección, donde si encuentro una situación donde no estoy cumpliendo, puedo corregirme de forma voluntaria sin que existan las sanciones. Eh, y en el sentido, pues también saber cuánto tiempo ha pasado para ver el tema de prescripción de un tema de una revisión de la autoridad, ¿no? También es una cuestión importante a considerar. Y la segunda pregunta sería, ¿qué asesoría especializada necesito para la operación que estoy generando, ¿no? Sobre todo ahorita tenemos un tema de apertura de ciertos mercados, hemos visto el tema de aranceles en otros países, entonces abre oportunidades por ejemplo, en temas aduaneros, por ejemplo, obviamente me refiero al tema de exportación o el tema de importación, incluso de materia prima para nosotros. Todas estas regulaciones que en materia aduanera, pues el SAT está tomando una- un especial énfasis en la atención y en la revisión de las mismas. Todo el tema de compliance que hemos visto, el tema de las facturas, revisar el tema de proveedores, todas esas situaciones, ¿qué puedo, qué asesoría necesito para poder
mitigar estos riesgos y saber que me muevo justamente en el tema del cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue en general las modificaciones y las reformas que consideramos más importantes en el tema recaudatorio y fiscal. Y quisiéramos empezar a hablar un poco de la reforma a la ley de amparo, porque esto cambia los mecanismos que teníamos desde hace varios años de cómo percibíamos desde nuestro lado el tema del litigio, las defensas que puede tener el particular y el contribuyente y el ciudadano en general, porque en el tema de materia de amparo, aunque, digamos, sabemos que en el despacho tenemos varias áreas y lo vamos a hablar más que nada desde nuestra trinchera, pero las modificaciones repercuten en todo el espectro jurídico, no solo en el tema fiscal y administrativo. Entonces, Luis Fernando, te cedo la palabra para empezar a ver este tema del juicio de amparo. Claro. Mire, primero platicarles, pues el proceso legislativo de esta reforma fue tristísimo, en el sentido de, para darle legitimidad, convocaron a un grupo de abogados, de colegio de abogados, a que fueran a la Cámara de Senadores a exponer, pues los puntos que tenían en contra de la reforma. Realmente los cambios de la reforma fueron 7, sin embargo son extremadamente simbólicos. Estuvieron expusiendo ahí alrededor de 2 días. Acaba este parlamento abierto. Sin embargo, a las 2 horas emiten el dictamen prácticamente sin ningún cambio, pasa a comisiones y en una fast track pasa a pleno y se vota. ¿Qué quiere decir? Pues que no escucharon a nadie, no iban a escuchar a nadie y simplemente los iban a plantear tal como lo mandó el Ejecutivo y ejecutar, tal cual. ¿Cuáles son estos 7 puntos claves que cambia? Y el primero es una redefinición del interés legítimo, el segundo, una restricción en la suspensión provisional respecto de ciertos actos reclamados, el 4, hay una modificación en el plazo para plazos por incumplimiento, el amparo digital, es decir, acercan de manera, o qué bueno que tratan de hacer el uso de mecanismos digitales y de plataformas digitales, más allá más bien quizá de medios electrónicos para tener una justicia en línea, por así decirlo, la desafortunada restricción de la ampliación de la demanda, el cumplimiento como sexto punto, el cumplimiento de ejecución y sentencias, que es un dolor de cabeza en ciertas ocasiones. Les vamos a contar aquí algunos casos de terror. Vamos a ser muy breves, sé que llevamos un buen rato platicando con ustedes, los vamos a platicar por último. Y el último punto, pues es una armonización con el Código Fiscal y la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero para irme punto por punto, pues, ¿cuál es el primero o cuál era uno de los puntos prioritarios, sobre todo del gobierno ejecutivo? Era la redefinición del interés legítimo. El interés legítimo, para hacerlo breve, es la legitimidad o el derecho mediante el cual puedo decir yo como quejoso, es decir, yo como afectado, para acudir al amparo. Es decir, la quejosa es la persona que promueve el amparo, es aquella persona que tiene una lesión jurídica, real, actual, es decir, que se siente vulnerado y por eso acude al medio de amparo. ¿Qué pasa? Desde 2013 había habido una tendencia garantista y de extensión de derechos, de ampliar los derechos de los ciudadanos, que se había visto con el amparo, y con ello permitía a los ciudadanos en ciertos casos, no me quisiera meter a mucho porque el interés legítimo sí es muy casuístico y va dependiendo de cada situación, pero es decir, de manera general, si había una presunción o una posible afectación conmigo, yo podía ir al amparo y quejarme. Esto, sobre todo, se vio afectado para temas prioritarios en la anterior administración. Llámese, yo creo que los casos más emblemáticos fue la reforma energética, el parón a la reforma de hidrocarburos que se dio, y pues temas con el Tren Maya o con ciertas obras que en los medios lo tuvimos, hubo muchas noticias sobre el mismo, de que estaban detenidos. ¿Por qué? Pues por este tema de un interés legítimo que podrían ir los ciudadanos o ciertas asociaciones a pelear para que no continuara una obra. Eso pues se diluye, se le quita poder al amparo y se ve de una manera disminuido.
Cabe decir que el amparo, desafortunadamente, desde la reforma al medio de elección de jueces, a manera muy particular, considero que el mismo por parte de las autoridades y el desacatamiento de estos, junto con la rebeldía que hubo, entre lo vimos en las noticias de que se suspendía, había plazos o no, hubo una debilitación de la institución jurídica del amparo y las autoridades, sobre todo federales, parecen que ya no hay esta obligación que tienen por ley de cumplirlo. Eso lo dejo de manera muy personal, es mi percepción, que a partir de ahí hubo una disminución. Otro de los puntos torales y relacionados con esto es la restricción o la suspensión de actos reclamados. Una suspensión es una medida que decreta un juez para detener los efectos lesivos, es decir, si algo me está molestando, para que se suspenda o se reintegre y no se continúa lesionando. Por ejemplo, una obra, pues detén la obra mientras vemos si sucede. Una clausura, pues detén la clausura, ¿no? Una pena, la detención, detén la detención. Es justo dejar un estado de garantismo para que se tenga. Ahora, relacionado con nuestro tema, sobre todo el tema fiscal, pues hemos visto una práctica indebida, sobre todo por parte tanto de autoridades, sobre todo del SAT, sobre respecto al bloqueo de cuentas en el momento de deber créditos fiscales como método de presión. Recordemos que el congelamiento de cuentas bancarias, si bien está permitido, hay unos mecanismos especiales que van relacionados con el grupo Gafi, que el congelamiento de cuentas va hacia un combate a temas terroristas, no por deberle al fisco. Realmente, sin embargo, este mecanismo ha sido mal habido, mal usado por las autoridades fiscales y a través del amparo en ciertos casos se estaba ganando el descongelamiento de las cuentas con una suspensión provisional y era benéfico. Ahora está la ley lo prohíbe, la ley de amparo lo prohíbe este tema, el tema de la suspensión provisional, lo deja de ahí, pues quita una medida mayor. Tema de órdenes de aprehensión y medidas cautelares también se ve modificado. El tema del sistema financiero, el tema relacionados con deuda pública, ahí también hay una eliminación de la suspensión provisional. Pero como manera de ejemplo, hace poco nos tocó ver en la firma o conocer de un tema laboral que ordenó una junta, desafortunadamente, un congelamiento de cuentas sin competencia, es decir, una junta de conciliación y arbitraje no tiene competencias o facultades para ordenar esto. Lo hizo y a través de un amparo en su momento se logró obtener un resultado favorable. Híjole, para este tipo de situaciones ya prácticamente va a ser más difícil. Estamos buscando nuevas estrategias, pues para no solo autoridades fiscales, sino de autoridades que abusan como esto de esta figura. Otra modificación es el tema para plazos y sanciones por incumplimiento a la ley de amparo. Se acortan, se busca que sean menores, sin embargo, pues lo hemos visto, las multas a las instituciones se les requiere, se les requiere, se les requiere, y es una dilación procesal extrema para que, para que ejecuten. Ahora van a ser, aumentan, son mayores y pues los plazos se van a ser más breves. El amparo digital, si bien ya hay una plataforma del Consejo de la Judicatura de la Federación que la verdad me parece a mí, y lo he platicado con varios colegas de aquí en la firma y de otros despachos, que es bueno, que es bueno, que es ágil, que es útil, que es sencillo de maniobrar. Pues ahora se pretende que se le inyecte más dinero para que tenga una mayor eficacia para las partes. Ahora, otro punto importante, o un punto de terror sobre todo, es el tema de una ampliación de demanda, que es la restricción de la misma. ¿Qué es esto? Voy a contarles de manera muy sumaria qué es un juicio de amparo. Un juicio de amparo empieza con la presentación de la demanda ante un juzgado de distrito competente. Una vez que se presente y se admite, le da la autoridad responsable 15 días para que presente su informe justificado o su contestación. A través de este nos da a conocer su versión de los hechos, sus fundamentos legales, su explicación o su narrativa. Y con ello nosotros, o más bien el juez, determina una litis y se presentan alegatos y se resuelve. Ahora, hay casos en que al momento de que presenta esta contestación, este informe justificado, advertimos hechos que deberían de ser ampliados, es decir, que no fueron combatidos en la primera demanda por un posible desconocimiento y ahora se amplían. Pues, ¿qué pasa? La autoridad, la autoridad legislativa, desafortunada con una orden por parte del Poder Ejecutivo, pues nos restringe este tema de la procedencia de la ampliación de demanda
para solo ciertos casos, que la verdad es una lista, no vale la pena meterme mucho a eso porque es una lista de cuáles son los requisitos de procedencia y con un absurdo que es querer dar una celeridad procesal, pues, la cual no existe. Sin embargo, consideramos que es de los medios o alternativas para dejar pues, sin defensa a los contribuyentes, sobre todo. Otro tema importante fue pues, la definición de autoridades vinculadas y la imposibilidad del cumplimiento, que es cuando la autoridad señala que no puede jurídicamente o material cumplir la ejecutoria de amparo, que dice que no se le dará lugar a sanciones a responsabilidades penales. Antes, cuando no cumplía una sentencia de la autoridad, había un incidente o hay algo que se llama, todavía existe, que se llama incumplimiento de sentencias. Sube un tribunal, en caso de que sí lo decreta, y me ha tocado llegar a verlo. Alguna vez tuve un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un tema de predial en la Ciudad de México. No querían pagar una cantidad porque había sido declarado inconstitucional. En ese caso, el impuesto en construcción era el predial cuando la obra estaba en construcción. No cumplió, llegó a la corte y sancionaron al funcionario titular. No llegó a un tema de responsabilidad penal, pero era 2020, 21, me acuerdo. Lo sancionaron, no lo destituyeron, pero hubo una sanción, una coerción por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ahora, al no dar lugar a sanciones, lo cual es letra muerta, ¿para qué cumple una sentencia si no me van a castigar? Creo que es desafortunada esto que se vino haciendo. El tema de la responsabilidad penal también lo eliminan contra los funcionarios. Creo que justo es un debilitamiento sistemático por parte de nuestro gobierno hacia esta figura tan útil como es el amparo. Por último, hay una armonización en el Código Fiscal de la Federación respecto de que pues en contra de créditos fiscales firmes no sería procedente, habría que analizarlo, lo seguimos analizando con mayor eficacia porque es un poco ambiguo, pero lo que trata es decir, a ver, si desconoces el crédito y ya viene de alguna resolución, ya no podrías combatirlo. Asimismo, el procedimiento de ejecución. Cuando hay un procedimiento de ejecución, es una serie de pasos para irte a embargar. Y si hay una violación en el mismo, pues vas y nos defendemos con un amparo. Ahora no, ahora literal lo que intenta el SAT es, primero págame, si me equivoco, ve y defiéndete, pero primero págame. No va a haber un medio ni en el recurso, ven, págame, garantízame, y ya luego vemos si me equivoqué y me excedí en mis funciones. Prácticamente este es el entorno de terror, perdonen la palabra, pero es un entorno de terror para todos. Y en caso de preguntas, pues llegamos al punto de nuestra participación, tanto de Arlo, de Pablo y de mí, pero en caso de que tengan alguna pregunta, nos la escriben en el chat o en el micrófono sobre alguno de los puntos que comentamos. Y me parece que ahorita tenemos una pregunta de José León nos señala, ¿puede indicar cómo la situación sobre el tema de controles volumétricos para las empresas en modalidad de autoconsumo? Ok, bueno, creo que la pregunta es algo general. El tema de controles volumétricos pues, se reguló durante este año y mediante la resolución miscelánea fiscal, si no me equivoco bien, en el anexo 30, 31 y 32. Eh, ¿Cuál es el tema? Pues el tema de las empresas que utilizan volúmenes para el autoconsumo. Necesitamos superar dos umbrales. No tengo el dato exacto, no me acuerdo, son como 75,000 litros de combustibles al mes y el equivalente dentro de la producción, si no me equivoco, es de potencia en instalaciones fijas. Entonces, pues algunos de los puntos generales que tienes que verificar si cumples dentro de los umbrales o no y si necesitas el permiso ante la extinta CRE o la Secretaría de Energía. Necesitas sobre el supuesto principal del tema de controles volumétricos, justamente mediante la regulación de los anexos, es establecer la implementación de los equipos y software de medición para el registro de justamente de todos el utilizamiento, digamos, de estos recursos, ¿no? Eh, el tema importante aquí es que justamente la vinculación con el tema fiscal es que de todos estos controles y todas las medidas deben o integran parte de tu contabilidad. Entonces es algo que tienes que tener en consideración.
Y pues nada, cada uno de los anexos tiene una situación diferente. El tema de cuáles son los estándares de software, el tema de cuáles son los estándares de combustible que se utilizan de gas o combustible. Entonces, es una pregunta amplia, pero también con todo gusto, nuestros correos vienen ahorita aquí en la última parte. eh, en la última parte para ver, digamos, de forma más específica cuál sería la duda, ¿no? Em, entonces, no sé por qué se me cerró el chat, no sé si hay otra pregunta. A ver. Creo que serían todos, Pablo. No, no me parecen mayores preguntas. Pues bueno, les damos las gracias por haber participado, por haberse inscrito, por haber compartido con nosotros esta hora y cachito. Espero que les sea de práctica. En la presentación se están viendo nuestros datos de contacto y con gusto para cualquier pregunta o sobre este tema, sobre cualquier otra en materia fiscal o administrativa, estamos a sus órdenes. Un saludo a todos y muchas gracias. Bonita semana y que la sigan con éxito. Gracias, buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día. Hasta luego.